Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios en Segunda de Tesalonicenses. Hoy ya vamos a tratar de abarcar hasta el versículo 10. El día de ayer abarcamos hasta el versículo 4 nada más, estamos avanzando de dos en dos, pero hoy día sí nos vamos a tomar unos 5 versículos, Dios mediante. Vamos a ver cómo nos va. Recordemos antes de entrar a esta segunda carta, que al ser una segunda carta, Pablo ya escribió anteriormente, tenemos todos los estudios de 1 Tesalonicenses ya subidos al canal de YouTube, y Pablo le está escribiendo a una iglesia que, sobre todo en esta segunda carta, tiene tres problemas. El problema más grande, que lo vemos ya bien arraigado desde la primera carta, es la persecución que ellos están pasando en Tesalónica. Ellos están pasando una fuerte persecución que aparentemente ha ido creciendo en el transcurso de los meses, porque entre primera y segunda de Tesalonicenses hay algunos meses de distancia. No solamente ese es uno de los problemas que ha surgido en la iglesia en Tesalónica o que sigue creciendo, sino parece ser que ha llegado un rumor, una enseñanza, una profecía quizás, de parte supuestamente del apóstol Pablo, mostrando que la iglesia en Tesalónica no solamente está pasando persecución, sino que ya se encuentra en el día del Señor. El día del Señor es un tiempo futuro donde Dios va a juzgar a la humanidad y va a derramar su juicio sobre la tierra. Han engañado a la iglesia en Tesalónica con esta enseñanza de que ellos ya están en ese periodo. Y por último, hay muchos cristianos en Tesalónica que se han tirado al abandono. Han dejado de trabajar esperando la venida de Jesús por un lado y otros quizás esperando la muerte. Así que han caído en un letargo de sus actividades, de sus trabajos, y están siendo o mantenidos por la iglesia o siendo unos vagos sin hacer absolutamente nada. Así que Pablo va a tratar de animar, corregir, enseñar en el transcurso de estos 3 capítulos de esta carta estos diversos problemas. Vamos a volver a leer desde el versículo 1, porque son solamente 4 versículos los que hemos avanzado, para entrar en contexto y luego empezar a sacarle el jugo a los versículos 5 en adelante. Así que entremos ahora sí al texto mismo y leamos qué es lo que Pablo, desde el versículo 1, le escribe a la iglesia en Tesalónica. Dice lo siguiente el apóstol Pablo y compañía: Pablo, Silvano y Timoteo, nos dirigimos a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Así debe ser, ya que la fe de ustedes va creciendo y todos y cada uno de ustedes abunde en amor para con los demás. Nosotros mismos nos sentimos muy orgullosos de ustedes en las iglesias de Dios, al ver la paciencia y la fe de ustedes para soportar las persecuciones y los sufrimientos. Esto es evidencia del justo juicio de Dios, de que ustedes son considerados dignos de su reino, por el cual sufren. Si solamente abarcamos el versículo 5, obviamente leyendo en el contexto del versículo 4, vemos que Pablo ha enfatizado un poco la persecución y el sufrimiento que ellos están pasando en la ciudad de Tesalónica. Ya lo hemos remarcado, los tesalonicenses están pasando persecución de distintas maneras. Pablo está muy agradecido con Dios y elogia a los tesalonicenses por su fe, por su esperanza, por su amor en medio de estos tiempos de persecución. O sea, a pesar de que la iglesia está pasando un tiempo difícil, físicamente hablando, mentalmente hablando también, porque la persecución va a generar un estrés en la mente de los tesalonicenses, Pablo puede ver en ellos que ellos siguen creciendo en amor, siguen creciendo en fe y siguen creciendo en esperanza. Y Pablo en el versículo 5 dice, y esto realmente revela que se va a venir el justo juicio de Dios, por el cual ustedes son dignos de entrar a su reino, por el cual hasta ahora o por el cual sufren. Y acá hay una realidad que vamos a tener que remarcar cada vez que el apóstol Pablo la toque. Pablo, cada vez que toca esta realidad, voy a tener que explicarlo nuevamente. Discúlpenme si soy repetitivo, porque cuando leímos 1 Tesalonicenses, cuando hemos leído las bienaventuranzas, hemos visto algo que se repite constantemente en la Escritura y que generalmente los maestros de la prosperidad nunca van a tocar, aunque el Nuevo Testamento lo toca cada rato. ¿Y cuál es esta realidad? Que nosotros como discípulos del Señor se nos ha prometido sufrir por causa del reino de Dios, sufrir por causa de Cristo. Lo hemos visto en las bienaventuranzas, cuando Jesús dice: bienaventurados los que sufren por causa de la justicia y por causa de mi nombre. Jesús deja claro en las bienaventuranzas que un discípulo va a pasar persecución.
Si nosotros leyéramos el llamado del apóstol Pablo a seguir a Cristo, una de las cosas que sucede en Hechos capítulo 9 es que cuando Pablo tiene un encuentro con Jesús, luego Jesús va a hablar con Ananías, un discípulo que vivía en la ciudad de Damasco, para que vaya y bautice a Pablo. Y una de las cosas que Dios le dice a Ananías es lo siguiente: yo le voy a mostrar a Pablo lo que uno tiene que sufrir por causa de mi nombre. O sea, Pablo va a experimentar ahora, Ananías, lo que significa seguirme. Y seguirme a mí, vas a obtener perdón de pecados, vas a obtener vida eterna, vas a obtener el Espíritu Santo, vas a tener gozo, vas a tener esperanza, pero vas a sufrir por seguir a Cristo. Seguir a Cristo implica sufrimiento acá en la tierra. Es una realidad. Es más, cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo planta la iglesia en Listra, en Hechos capítulo 14, una de las cosas que sucede con Pablo es que a Pablo lo empiezan a perseguir y lo terminan apedreando en Listra. Pablo, prácticamente muerto, algunos piensan que realmente murió en Hechos capítulo 14 y que Dios lo resucitó. Una de las cosas que hace Pablo es se levanta luego de haber sido apedreado y vuelve a entrar a la ciudad para animar a los hermanos y luego seguir su camino. Pero cuando Pablo vuelve a entrar a la ciudad, les deja claro a los discípulos en Listra la realidad de la persecución. Y este versículo quiero compartírselos a ustedes a continuación en Hechos capítulo 14, en el versículo 22. Miren lo que Pablo y compañía hacen con la iglesia en Listra. Dice que y allí infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Les decían: para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. El apóstol Pablo, compañía, los apóstoles, Jesús mismo, nunca han negado la realidad de que seguirlo a Él implica andar por el camino angosto, andar por el camino estrecho. Y el camino estrecho, el camino angosto, es un camino que muchas veces tiene persecuciones. Así que es una realidad. Si uno está evaluando seguir a Jesús o no, tiene que entender que esto es parte del mensaje. Generalmente, cuando se predica el evangelio, las buenas noticias de salvación, nunca se predica esa parte. Generalmente todo es: bueno, eres pecador, necesitas arrepentirte de tus pecados, Jesús te ama, Dios te ama y vino a este mundo para morir por ti, resucitar al tercer día, y tú por la fe en Él vas a obtener perdón de pecados y vida eterna. Pero nunca se cuenta lo que uno puede sufrir o va a sufrir por causa de seguir a Cristo. Bueno, cuando leemos la Biblia en orden, nunca se nos va a escapar de la mano, porque siempre se va a tocar. Si nosotros leyéramos las cartas a los filipenses, si nosotros leyéramos las distintas cartas que el apóstol Pablo o primera de Pedro, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que siempre se le escribe a cristianos que están pasando cierta persecución. Así que, para entrar en el reino de los cielos, vamos a sufrir. No porque el sufrimiento nos va a dar acceso al reino de los cielos, sino por causa de que estamos como peregrinos en este mundo y este mundo es ajeno a Dios. Este mundo vive en tinieblas y este mundo detesta la luz. Por lo tanto, se van a levantar personas que van a buscar hacernos daños a nosotros por nuestra fe. Por ser luz y sal, por creer en Jesús, vamos a ser perseguidos, sea de una manera o sea de otra. Nosotros en este lado del mundo experimentamos una persecución que no es nada comparado a nuestros hermanos que viven en Corea del Norte, que viven en Irán o que viven en países donde realmente hay persecución en un sentido físico. Pero me puse a pensar algo interesante esta mañana mientras repasaba el pasaje, y me puse a pensar que para nosotros en nuestro contexto, aunque no es el contexto de los tesalonicenses, ojo, acá estoy haciendo una aplicación para nosotros el día de hoy, en nuestra parte del mundo, una de las persecuciones que más tenemos nosotros quizás no es la física, pero sí es la moral. Vuelvo a repetirlo. Una de las cosas que nosotros tenemos como persecución en nuestra parte del mundo, capaz no es la física, pero sí es la moral. O sea, vamos a sufrir en el sentido de que vamos a vivir en un mundo que constantemente nos aprieta, nos presiona para pecar contra Dios. Quizás no en la persecución física de hacernos negar a Cristo, sino en la realidad de caer en inmoralidad sexual, por ejemplo, de terminar viendo cosas que son pecaminosas. Por ejemplo, en el caso de los hombres, este mundo nos va a presionar mucho para tener ojos que sean netamente sexuales. O sea, todo lo va a sexualizar y eso nos va a llevar a nosotros como cristianos a poder caer en tentación. Por lo tanto, capaz no vamos a tener una persecución física, pero sí una persecución del mundo que te impulsa a ti a ver todo con una connotación sexual.
Y esto te va a llevar a terminar engañando a tu pareja o a tu esposa, a eso me refiero, o terminar cayendo en pornografía, o terminar cayendo en distintas cosas o en distintos malos pensamientos, porque el mundo te impulsa a eso. Porque no puedes escapar. Donde vayas, siempre hay algo así. En las mujeres, por ejemplo, que quizás esto no es una lucha tan fuerte, una de las luchas que va a hacer es todo banalizarlo. O sea, aumentar el deseo de ser vanidosa en este mundo que pide eso. Este es un mundo que aplaude mucho la vanidad. Por lo tanto, nos vamos a sentir como cristianos perseguidos, quizás no físicamente en esta parte del mundo, pero sí perseguidos en el área sexual y perseguidos en el área de la vanidad. Porque el mundo impulsa eso. Entonces los hombres quizás vamos a tener luchas en ese sentido, en el área sexual, y las mujeres quizás van a tener luchas en el área de, oye, no, pero yo cómo me veo, qué es lo que tengo que mostrar al mundo. Y todo se va a enfocar en lo externo. Y eso, en cierto sentido, es parte de la persecución o es parte del sufrimiento que vamos a experimentar en este mundo por ser parte del reino de Dios o por ser dignos de ser parte del reino de Dios, como dice el apóstol Pablo. Los cristianos de Tesalónica están sufriendo físicamente, pero nosotros estamos sufriendo quizás por luchar con esas tentaciones que el mundo nos bombardea. En cierto sentido, es parte de la persecución, solo que es de distinta manera, de distinta connotación. Y el apóstol Pablo en este versículo, ya habiendo dejado claro de que la persecución es parte de nuestro caminar con el Señor, va a decir, miren, ustedes están soportando, ustedes están mostrando más amor, ustedes están mostrando más fe, ustedes están perseverando, teniendo paciencia en medio de sufrimientos y persecuciones, y esto realmente muestra, es una señal del justo juicio de Dios, por el cual ustedes están sufriendo para entrar en el reino de los cielos. ¿Y por qué Pablo dice esto es señal del justo juicio de Dios? Porque ahorita Pablo va a experimentar, o no va a experimentar, va a expresar, quise decir, que Dios va a ser justo al juzgar este mundo que nos persigue, que nos tienta, que busca que nosotros pequemos contra Él de distintas maneras. Dios va a juzgar este mundo. Y Pablo va a expresar esto en los siguientes versículos. Ustedes sufren, es una realidad, pero en esto se muestra el justo juicio de Dios, porque aquellos que los hacen sufrir a ustedes, Dios los va a hacer sufrir más adelante. Y eso es lo que Pablo va a experimentar, o no sé por qué me confundo con esa palabra, va a expresar en los siguientes versículos. Así que volvamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, y leamos nuevamente el versículo 5, pero versículos 6 y 7 también. Veamos qué es lo que el apóstol Pablo dice. Esto es evidencia del justo juicio de Dios, de que ustedes son considerados dignos de su reino, por el cual sufren. Delante de Dios, dice Pablo, es justo también que se haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y al mismo tiempo, darles un descanso a ustedes, los que sufren, lo mismo que a nosotros, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles entre llamas de fuego para darles su merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo ahora está diciendo lo siguiente. Miren, por entrar al reino de los cielos ustedes sufren, pero en esto se manifiesta el justo juicio de Dios, de que aquellos que ustedes están recibiendo, o por quienes ustedes están recibiendo castigo, persecución, es justo también delante de Dios hacerlo sufrir a ellos cuando el Señor venga desde las nubes en llamas de fuego con sus santos para juzgar al mundo y darles un merecido a aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, es justo entonces que cuando Dios venga, juzgue a la humanidad que no lo conoce y que lo rechaza. Porque ellos hoy día, de distintas maneras, vamos a aplicarlo para nosotros, nos hacen sufrir a nosotros los cristianos. ¿Ok? Sea con persecución, sea con tentaciones, sea con un incentivo a pecar, el mundo que rechaza a Dios nos ataca a nosotros. Y por lo tanto, Dios va a ser justo al retribuir ese mal que nos hacen a nosotros cuando Él los castiga a ellos, cuando venga en llamas de fuego con sus santos para juzgar al mundo entero. ¿Qué cosa nos está enseñando el apóstol Pablo aquí y qué cosa le está diciendo a los tesalonicenses? Si se dan cuenta en los versículos que hemos leído, dicen, bueno, Dios va a juzgar al mundo por la maldad que hace contra su pueblo, pero a ustedes les va a dar descanso. O sea, ahorita pareciera al revés.
Ahorita pareciera que el malo triunfa y que el justo pierde, que el malo es alabado y el justo es perseguido. Pero va a llegar el momento, dice el apóstol Pablo, en que eso se va a invertir. El que es alabado en este mundo va a ser condenado. Y que el que es perseguido en este mundo el día de hoy va a ser alabado, va a ser recompensado, se le va a dar descanso. Y eso es un mensaje importante para la iglesia en Tesalónica. ¿Por qué? Porque están pasando por persecución. Y Pablo está diciendo, tengan esperanza. Va a llegar el momento, resistan por favor, aférrense al Señor, porque va a llegar el momento cuando el malvado va a ser juzgado y el justo se le va a dar descanso. Y eso lo podríamos aplicar de la siguiente manera. Sea por lo que sea que estás pasando, sea persecución en un lado físico, hay gente que te ataca, hay gente que te condena, hay gente que te hace daño, sea tu familia, sea cerca de ella, sea ajena. Sea esa la persecución o sea tentaciones con las cuales estás luchando todos los días. Dice, y estoy cansado y estoy cansada de luchar con estas cosas, luchar con la vanidad, luchar con los temas sexuales, estoy cansado, estoy cansada. Todos los días es una lucha tremenda contra esto. Pablo nos estaría animando a través de estos versículos diciéndonos lo siguiente: persevera, aférrate al Señor, no tires la toalla, pídele al Señor sus fuerzas, porque va a llegar el momento en que esos desgraciados que te persiguen y te hacen daño van a ser recompensados con la ira de Dios. Va a llegar el momento en que el día del Señor va a venir y los va a juzgar a ellos. Y ellos que te hacen sufrir a ti, van a sufrir ahora. Y esto es justo delante de Dios, que a ustedes les dé descanso, pero a ellos les derrame juicio. Por lo tanto, tenemos una esperanza. Tenemos la esperanza que nuestro Señor en cualquier momento va a venir y nos va a dar descanso. Y eso es importante, sobre todo cuando estamos pasando o por tentaciones o por persecuciones físicas. Sea cualquier tipo de tribulación que estemos pasando, no sé si lo estás pasando tú ahora, una de las cosas que tienes que entender es lo siguiente: va a llegar el momento donde Dios nos va a dar descanso por fin y va a juzgar a aquellos que nos hacen daño, a aquellos que buscan que nosotros caigamos en tentación, etcétera, etcétera. Va a llegar ese momento. Y eso es algo justo delante de Dios, porque les va a dar su merecido. No es que Dios es injusto. Porque algunas personas dicen, ¿cómo es posible que Dios va a venir y va a juzgar al mundo y lo va a mandar al infierno? ¿O va a permitir que caiga su ira sobre la tierra? Pablo es bien claro, van a recibir su merecido. O sea, se lo merecen. No es que son mansas palomas, que son corderitos inocentes. No, son gente malvada, dice Pablo, que han rechazado el evangelio de Jesucristo y que no conocen a Dios. Pablo está describiendo quiénes son los que van a recibir la ira de Dios. Aquellos que no conocen a Dios y aquellos que rechazan el evangelio, las buenas noticias del Señor Jesucristo. Aquellos que no conocen a Dios, es claro que el Señor mostró que la vida eterna dependía de conocerlo a Él. Jesús en Juan capítulo 17, si no me equivoco es el versículo 3, va a decir lo siguiente, orándole al Padre. Va a decir, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Por lo tanto, el que no conoce a Dios no va a tener vida eterna, sino está destinado para destrucción eterna. De la misma manera, toda aquella persona que rechaza el evangelio es alguien que no conoce a Dios. Y es alguien que no solamente no conoce a Dios, sino que le está dando la espalda a Él. Porque el mensaje de salvación, lo que significa el evangelio, es un mensaje de amor y de alcance de Dios hacia nosotros, el ser humano. O sea, no es que Dios está diciendo, bueno, ya tú ves cómo me conoces. No, y si no me conoces, lo siento, te va a caer mi ira sobre ti. No, Dios ha hecho todo lo posible para que nosotros conozcamos lo que Él ha hecho por nosotros por amor. Él ha venido a este mundo, se ha humillado al hacerse hombre y ha venido a ser escupido, a ser despreciado, a ser malentendido, a ser azotado, crucificado. Eso ha hecho Dios por nosotros, para cargar Él en la cruz el castigo que nosotros merecemos por nuestro pecado, porque nosotros somos injustos. El justo pagó por los injustos para llevarnos a Dios. Fue sepultado, al tercer día resucitó entre los muertos, demostrándonos que sí, en efecto, hay vida después de la muerte. No es una superstición, no es una creencia que no tiene evidencia. Hay vida después de la muerte. Jesús resucitó de entre los muertos. Y ahora nos ha extendido a nosotros su amor y nos ha dicho, yo ya pagué, consumado es, todo está pagado. Yo ya hice todo el trabajo para que tú pases la eternidad conmigo. Lo único que tienes que hacer, Horacio y compañía, es postrarse delante de mí. Porque yo soy el Creador, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si me das ese lugar, a mí que te amo con todo mi corazón, tú vas a tener perdón de pecados,
tú vas a tener vida eterna, tú ya no vas a ser condenado, por más que te lo mereces, porque yo ya recibí la ira por ti. Pero ese mensaje es un mensaje tan genial, tan hermoso, tan amoroso, porque acá vemos la benignidad de Dios, es rechazado por un montón de personas, porque simplemente quieren ser sus propios dioses. Por lo tanto, va a llegar el momento en que Dios va a cumplir su voluntad y les va a decir, bueno, hágase tu voluntad. Hay personas que me van a decir a mí, diría el Señor, que se haga tu voluntad. Pero ustedes, que no la quieren, bueno, yo les voy a decir a ustedes, hágase tu voluntad. Y tu voluntad es estar lejos de mí y esa es la recompensa que yo les voy a dar. A mi pueblo les voy a dar descanso por fin. Pero a ustedes les voy a dar su recompensa también. Y su recompensa es la eternidad lejos de mi presencia, lejos de mi bondad, lejos de todo lo que soy. Que ustedes experimentan en parte aquí, pero me están rechazando. Por lo tanto, eso es parte del justo juicio de Dios. Así que algo que tenemos que resaltar esta mañana nosotros es lo siguiente. Va a haber descanso. Si estás pasando por luchas, si estás pasando por persecuciones, si estás pasando por tentaciones, va a llegar el momento cuando el Señor va a venir. Podría ser hoy. Así que aférrate al Señor, pídele fuerzas. Si te caíste, levántate y comienza de nuevo. Porque el Señor va a llegar el momento que te va a dar descanso a ti, a mí, y vamos a experimentar por fin su reino literal aquí en la tierra. Pero no solamente eso, sino también una restauración completa de nuestra naturaleza caída. Ya no vas a pecar. Entiende eso. Ya no vas a tener la tentación de negar a Cristo en medio de la persecución. Se va a acabar por fin. Y esa es nuestra esperanza. Cristo en gloria viniendo a la tierra y nosotros siendo restaurados con un cuerpo sin pecado, gobernando y reinando con Él. Esa es la esperanza que tienes que tener. Así que aguanta, aférrate, que va a llegar ese día. Y ese es el consejo y el anhelo y el ánimo que Pablo quiere darle a la iglesia en Tesalónica. Pero también decirle, por un lado, los que rechazan al Señor van a recibir su justo castigo. Así que esto es algo justo delante de Dios. Y Pablo va a expresar un poquito más, y con esto vamos a terminar, qué es lo que van a experimentar aquellas personas que lo van a rechazar. Vamos nuevamente al texto y vayamos al versículo 9 y 10, y con esto acabamos. Dice, hablando de los que van a recibir la ira, dice, estos, versículo 9, sufrirán el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, el día que venga para ser glorificado en sus santos y admirado por todos los que creyeron. Y ustedes, tesalonicenses, han creído nuestro testimonio. Pablo termina esta sección diciendo lo siguiente: estos, aquellos que van a recibir la ira, van a ser despojados de la presencia de Dios. Y eso es lo que es el infierno, en verdad. Muchas veces lo hemos hablado en el tiempo de preguntas y respuestas. El infierno, en verdad, es hacer la voluntad de las personas que han rechazado al Señor todo este tiempo. Es despojarlos de la presencia de Dios y dejar solamente a aquellos que lo van a alabar, que van a glorificar su gloria, valga la redundancia, que van a alabar su gloria, que van a experimentar su gloria y que lo van a admirar junto con todo el pueblo de Dios. Noten esto, si la venida de Jesús significa ver su gloria y admirarlo, sería contradictorio que la gente que lo rechaza esté ahí. O sea, toda tu vida has vivido rechazando al Señor, pero cuando Él venga en gloria, bueno, ahora sí lo voy a admirar y lo voy a glorificar. No tiene sentido. Dios no va a permitir de que tú, por tu propia voluntad, que lo has rechazado todo este tiempo, cuando Él venga en gloria, tú estés ahí para glorificarlo y para admirarlo. Por lo tanto, nosotros los que somos parte del pueblo de Dios, sí esperamos ver venir a Jesús en gloria y contemplar su belleza y admirarlo. Es más, el Señor nos diría, ustedes pueden contemplar mi gloria y pueden admirarme por adelantado, por así decirlo, el día de hoy a través de mi palabra. Lean los evangelios, lean el Nuevo Testamento, lean el Antiguo Testamento y van a ver la gloria de Dios y van a poder admirarlo cada vez más. Y lo interesante es que mientras esperamos su venida literal y admiramos su gloria a través de la Escritura y lo admiramos, dicen los apóstoles que somos transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. Esto lo diría el apóstol Pablo. Así que una aplicación para nosotros esta mañana, adicional a todas las que hemos hablado: admira y contempla la gloria de Dios, su belleza todos los días. Y mientras tú la sigas contemplando, tu esperanza va a estar firme en verlo venir, pero adicional a eso tú vas a ser transformado de gloria en gloria como Él. Así que poco a poco te vas a parecer más al Señor y vas a permanecer firme en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, en medio de las persecuciones.
Y eso es lo que Pablo quiere animar a la iglesia en Tesalónica y también a nosotros esta mañana. Dicho esto, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Como siempre, ya es algo común, me paso del tiempo estimado, pero espero que este tiempo haya sido de edificación para ustedes, que haya podido esclarecer un poco más este párrafo que hemos leído en 2 de Tesalonicenses 1. Y si tienen preguntas, dudas, comentarios, por favor, háganmela saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.